O sea, a Jesucristo hay que acogerlo, que nosotros con nuestra limitación intelectual, racional, nuestra fragilidad, entendamos a Jesús que es misterio infinito, es un poco una pretensión grande. Nosotros sabemos que de lo revelado, de lo que se nos ha manifestado, o sea, hay una riqueza muy grande. Pero lo importante es acoger a Jesucristo, que Jesucristo, que es la palabra eterna del Padre, de alguna manera nos renueve, nos transforme. Y entonces, para eso se necesita que los dones que Él nos da, nosotros los sepamos recibir. Y el primero, como nos comunica, diríamos, la vida nueva, la vida de la gracia, el régimen de la gracia, se hace a través de los sacramentos. En nuestro tiempo, Jesucristo se nos comunica a través de los sacramentos. Ese es lo que se nos ha presentado el domingo en, Eucaristía, en la misa dominical. Si ustedes recuerdan las lecturas, habían dos curaciones, ¿no? La hija de Jairo y una mujer que llevaba 12 años de flujo de sangre. Nosotros podemos quedarnos y decimos, ah, ya son dos curaciones, dos enfermedades, pero yo no tengo hemorragias, no tengo ningún familiar que esté muerto y que crea que vaya a resucitar. Entonces nos quedamos en una mirada simplemente fenoménica, superficial, pero lo que se nos está revelando es cómo Jesucristo obra a través de los sacramentos en el tiempo presente, porque nosotros no nos encontramos con, diríamos, Jesús de Nazaret, nacido de María Virgen, cómo se manifestó antes de su paso. Nosotros, Jesucristo llega a nosotros a través de la palabra revelada en la Sagrada Escritura y los sacramentos, que son materia y forma, palabra. Y entonces, a través de los sacramentos se nos comunica la gracia santificante, que nos hace semejantes, recupera la, diríamos, imagen y semejanza que nosotros tenemos con Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Y además de los sacramentos que nos comunican la vida nueva, la vida en el Espíritu, la vida en Cristo, nosotros necesitamos de la oración, porque a través de la oración, que es principalmente escucha, hemos dicho muchas veces, nosotros recibimos además gracias actuales para resolver, entre comillas, situaciones personales específicas que nos hacen ver lo que el Señor está obrando en nosotros y en otras criaturas humanas. Entonces, esa parte es central, porque a veces nosotros cuando hablamos de Jesucristo o acoger a Jesucristo, tal vez muchas personas, yo creo que eso ocurre muy comúnmente, no sé, pues esa es mi, diríamos, mi experiencia personal, es que nosotros tal vez no nos damos cuenta que cuando vamos, por ejemplo, a la confesión sacramental, vamos a encontrarnos con Jesucristo. Vamos a que Jesucristo nos cure, nos sane. Entonces, muchas veces tenemos la idea que el pecado es un problema entre criaturas humanas. El problema entre los hijos con los padres, el problema entre los esposos, en la esfera familiar, del trabajo, de los estudios, y creemos que esos son los pecados. Todo pecado es un daño en la relación con Jesucristo y con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando yo veo el pecado como algo meramente una cuestión sociológica, psicológica, emocional, hay gente que dice, yo, Padre, vengo a confesarme por mi carácter. Entonces, es que no estamos entendiendo quién somos, qué se nos ha revelado. Entonces, nosotros, si yo digo, oye, yo tengo y saco mi lista de pecados cada quien según lo que. Entonces, yo tengo que decir,
esos pecados son porque me he alejado de Jesucristo, porque no estoy acogiendo a Jesucristo, porque no quiero y no dejo que Jesucristo reine, porque yo quiero reinar. Y entonces yo voy a la confesión para restablecer en ese orden. Diríamos, le he hecho un golpe de estado a Jesucristo. Ese es el pecado. Y necesito restablecer el orden establecido, si quieren, entre comillas, la constitución divina, yendo a la confesión sacramental. Y luego de eso, yo puedo entrar en comunión de amor sacramental con Jesucristo en Eucaristía. Y entonces yo tengo que darme cuenta que soy un revoltoso, que soy un petardista contra Dios. Siempre estoy rebelándome de distintas maneras. Y entonces en algún momento ya tengo que decidir reconciliarme con Él. O mejor dicho, dejar que Él me reconcilie. Entonces, luego del bautismo, por eso es que se hacen tan importantes la confesión y la Eucaristía. Pero si yo cuando veo los sacramentos y la vivencia de los sacramentos como cuestiones que son costumbre, cosas que hay que hacer, que bueno, de repente en algún momento siento bonito y no me doy cuenta que me he rebelado, he hecho una revolución, estoy haciéndole la guerra y necesito que Él vuelva a reinar y que eso produce un daño terrible en mí y en otras personas. Entonces, claro, yo no acojo a Jesucristo. Yo lo utilizo instrumentalmente según mis necesidades temporales, según mi conveniencia y según lo que creo que yo, entre comillas, el Herodes contemporáneo, necesita. Y por eso este asunto de reconocer la verdad, esa es nuestra lucha, esa es la pelea, esa es lo que veíamos en la segunda lectura del 29 del mes pasado, San Pedro y San Pablo, eso es lo que Pablo demora en darse cuenta. Y entonces al final dice, he peleado el buen combate, conservado la fe, en la segunda carta a Timoteo. Entonces, eso es el asunto. Pero yo eso lo tengo que conocer, pero después lo tengo que experimentar. Yo tengo que descubrir que eso está ocurriendo en mí. Y entonces yo me convierto en testigo. Y yo empiezo a ayudar a los demás. Pero si cuando yo lo tengo al Señor ahí medio en un cuadrito, lo dejo ahí en el sagrario, y creo que mi vida familiar, laboral, pública, etcétera, no tiene nada que ver con eso. Y que esas cosas yo las tengo que resolver a mi modo, a mi aire. Sin Él, entonces ya estoy justamente cayendo en el engaño. Ya estoy en el error. Y no me doy cuenta que Él me viene a liberar, nos viene a liberar porque todos somos una manga de esclavos. Ese faraón es Satanás, que actúa a través de poderes humanos. Entonces, cuando uno se da un tiempo para pensar esas cosas, ve que eso ocurre en todas las facetas de la vida humana de todos los seres humanos. Y que entonces entendemos que la vida es una lucha. Por eso se habla de iglesia militante. Es una iglesia que está en combate, que está en lucha. Permanentemente. Todos los días. Todas las horas. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de esta existencia. Porque el enemigo, que ya está derrotado, por Jesucristo cabeza, tiene que ser derrotado también con Él en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la verdad de Jesucristo y esa es la verdad mía. Tengo un enemigo que me odia.